Relatos reales de abducciones extraterrestres que aún no tienen explicación. El caso Rendlesham, la base aérea que quiso olvidar. En diciembre de 1980, algo ocurrió en los bosques que rodeaban la base aérea de Bentwaters, en Suffolk, Inglaterra. Era una base utilizada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. En la madrugada del 26 de diciembre, luces extrañas fueron avistadas sobre el bosque. Se creyó que podía tratarse de una nave derribada. Un grupo de militares se adentró en el bosque. Lo que encontraron jamás fue explicado del todo. Un objeto metálico, de forma triangular, flotaba entre los árboles. Emitía luces rojas y azules, y parecía moverse sin hacer ningún sonido. Cuando se acercaron, varios soldados afirmaron perder la noción del tiempo. Uno de ellos, el sargento Jim Peniston, tocó la nave y experimentó una visión que describió como una descarga de información binaria directamente en su mente. Los documentos oficiales reconocen el evento como un incidente sin explicación. Los soldados sufrieron consecuencias psicológicas, terrores nocturnos, y algunos incluso desarrollaron enfermedades degenerativas sin causa médica aparente. Peniston afirmó que los símbolos que vio en la nave eran similares a jeroglíficos, pero ninguno ha sido descifrado. El bosque de Rendlesham se considera uno de los lugares más malditos del Reino Unido. Y lo peor es que el gobierno británico cerró la investigación, sin dar nunca una explicación pública. Travis Walton, 5 días de vacío. Travis Walton era un leñador de Arizona. El 5 de noviembre de 1975, mientras regresaba de su jornada de trabajo con otros 6 compañeros, vio una luz flotando entre los árboles en el Bosque Nacional Apaches y Greaves. Se bajó del vehículo para investigar. Lo siguiente que recuerdan sus compañeros es que Travis fue envuelto en una especie de rayo azul y desapareció. Durante 5 días, estuvo desaparecido. Las autoridades incluso pensaron que sus compañeros lo habían asesinado. Pero el 10 de noviembre, apareció caminando descalzo y desorientado por una gasolinera a más de 30 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez. Travis decía recordar haber estado dentro de una nave. Describía seres con ojos enormes y piel grisácea, y también seres que parecían humanos, pero con una frialdad en sus ojos que no podía explicar. Fue sometido a hipnosis, a pruebas de polígrafo, y nunca se contradijo. Este caso es uno de los más estudiados en la historia de la ufología. Nunca se encontraron pruebas que demostraran un fraude. Lo más inquietante no es solo la desaparición, sino lo que ocurrió después. Travis comenzó a tener sueños vívidos con lugares que no existen en la Tierra, hablaba idiomas que nunca estudió, y desarrolló una sensibilidad extrema a las frecuencias electromagnéticas. El niño desaparecido en Pascagoula. En 1973, en la ciudad de Pascagoula, Mississippi, ocurrió un evento que aún aterra a los investigadores. Aunque lo más conocido es el caso de Charles Dixon y Calvin Parker, pescadores que afirmaron haber sido abducidos, hay una historia aún más oscura que nunca fue oficializada. Una mujer llamada Elaine reportó que su hijo de 8 años, llamado Lucas, desapareció del patio trasero mientras jugaba con su perro. Fue un lapso de menos de 5 minutos. Cuando volvió a mirar por la ventana, el niño ya no estaba. Buscó por el vecindario, llamó a la policía, pero no había rastro. 3 días después, Lucas fue encontrado en el mismo patio donde desapareció. Estaba de pie, con la misma ropa, pero su expresión era vacía. No reaccionaba al llamado de su madre. Los médicos dijeron que estaba en estado catatónico. Lo más perturbador fue lo que encontraron en su piel: marcas simétricas, parecidas a quemaduras circulares, a lo largo de su espalda y su cuello. Lucas nunca volvió a hablar. Murió 2 años después de una falla cerebral inexplicable. Elaine aseguraba que ese no era su hijo, que algo había vuelto en su lugar. El caso jamás fue documentado oficialmente, pero existen informes internos del hospital que mencionan anomalías neurológicas incompatibles con un humano nacido en este planeta. Antes de seguir con las siguientes historias, si estás sintiendo ese escalofrío en la espalda o si ya estás mirando tu ventana con miedo, te agradeceríamos muchísimo que te suscribas al canal. Eso nos ayuda a seguir trayendo estos relatos oscuros que casi nadie se atreve a contar. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene es aún más perturbador. La mujer que regresó con una cicatriz imposible.
En 1998, una mujer llamada Julia en Ontario, Canadá, comenzó a experimentar sueños recurrentes sobre luces intensas y figuras al pie de su cama. Un día, despertó con una cicatriz en forma de espiral en su abdomen. Nunca había sido operada. Fue con médicos, psiquiatras, hipnotistas. Bajo hipnosis, describió con detalle cómo fue llevada por una luz brillante a una sala metálica. Allí, seres altos, sin rostro, le insertaron un tubo en el abdomen mientras una voz le repetía: "No es tiempo aún". Las pruebas médicas indicaban que tenía tejido cicatricial profundo, como el que queda después de una cirugía laparoscópica, pero no había ningún registro médico previo. Años después, su embarazo falló misteriosamente a los 2 meses de gestación. Los doctores no encontraron feto en el útero, pero la prueba de sangre seguía mostrando hormona de embarazo. Julia murió en 2003 de un paro cardíaco repentino. Su caso quedó registrado en el Canadian Anomalies Report, un informe clasificado que se filtró años más tarde en foros privados de exmilitares. El experimento de la Junta. En 1969, en La Junta, una pequeña ciudad en Colorado, Estados Unidos, ocurrió un caso poco conocido pero extremadamente perturbador. Una familia de 5 miembros desapareció sin dejar rastro. Eran los Hammond. El padre era físico nuclear retirado, la madre ama de casa, y 3 hijos menores. Fueron vistos por última vez por sus vecinos en la mañana del 7 de octubre. Cuando la policía entró a la casa, todo estaba intacto. La mesa estaba servida, había café caliente, pero ni un solo miembro de la familia fue encontrado. No hubo signos de violencia. Semanas después, en un rancho a más de 70 kilómetros de distancia, un granjero reportó haber encontrado a un niño caminando desnudo, con los ojos completamente negros. Dijo llamarse Alex Hammond. Fue llevado a un hospital, pero no respondía a ningún estímulo. Lo más desconcertante fue cuando, sin explicación, desapareció del hospital durante la madrugada. Las cámaras de seguridad solo mostraron un destello de luz blanca en el pasillo y luego nada. Nunca más se supo de la familia Hammond. Algunos ufólogos creen que fue parte de un experimento de abducción selectiva por parte de una raza no humana. Hay testigos que aseguran haber visto luces sobre el campo esa misma noche, pero ninguna investigación oficial fue abierta. Todo fue silenciado. El caso Bariloche OVNI frente al avión de Aerolíneas Argentinas. El 31 de julio de 1995, a las 20:50, un avión de Aerolíneas Argentinas, vuelo 890, se aproximaba al aeropuerto de Bariloche. El comandante Jorge Polanco estaba listo para aterrizar cuando una luz intensa descendió del cielo y comenzó a seguir la aeronave. La torre de control perdió contacto con el radar. Al mismo tiempo, la ciudad sufrió un corte eléctrico general. El objeto se mantuvo volando al lado del avión durante varios minutos, ejecutando maniobras imposibles a velocidades no humanas. Pilotos, pasajeros y personal en tierra lo vieron. Cuando desapareció, las luces de la ciudad regresaron. Lo inquietante es lo que vino después. Polanco reportó pérdida de tiempo y desorientación. Días más tarde, comenzó a tener lapsos de memoria y sangrados nasales inexplicables. El copiloto abandonó la aviación meses después, asegurando que había cosas que no debían contarse. El caso Bariloche fue documentado por la Fuerza Aérea Argentina y sigue siendo un expediente abierto. La casa del hombre que levitaba. En 2011, en las afueras de Zacatecas, México, los vecinos de una zona rural comenzaron a reportar gritos en la madrugada provenientes de la casa de un hombre llamado Eusebio Guerra. Según relatos, Eusebio se despertaba flotando en el aire, a veces hasta 1 metro por encima de su cama, mientras lloraba o hablaba en un idioma extraño. Una noche, su hermana lo encontró caminando hacia el cerro cercano, completamente desnudo, con los ojos cerrados. Lo siguió. Asegura haber visto una luz muy fuerte descender del cielo y a su hermano desaparecer por completo. Horas después, Eusebio apareció acostado en su cama, con el cuerpo cubierto de lodo y con marcas circulares en la espalda. No recordaba nada. Durante las siguientes semanas, los animales de la zona comenzaron a morir con heridas quirúrgicas precisas, sin sangre. Eusebio fue internado por psicosis, pero sus escáneres cerebrales mostraban alteraciones similares a las de personas expuestas a radiación de alta frecuencia.
Su caso fue investigado por una organización privada, pero el expediente desapareció en 2014. El niño que hablaba con las luces. En 1988, en Tacoma, Washington, una pareja reportó que su hijo de 5 años, Michael, hablaba solo por las noches frente a la ventana de su habitación. Decía estar en contacto con las luces, y que éstas le enseñaban cosas sobre las estrellas, la muerte y el lenguaje de los números. Una noche, los padres encontraron al niño sentado en posición fetal, con los ojos completamente blancos. No respondía, pero murmuraba una secuencia de números en voz baja, como si fuera un código. Grabaron el audio y lo llevaron a un matemático. El patrón correspondía a coordenadas astronómicas exactas, algunas de las cuales indicaban zonas del espacio no visibles desde la Tierra en esa época del año. Días después, Michael desapareció. La ventana estaba cerrada por dentro. Lo más aterrador fue lo que encontraron en el vidrio: una silueta de mano, pero con solo 3 dedos. Años después, una familia que vivía en la misma casa encontró dibujos en las paredes internas, selladas detrás del rival, con símbolos que no pertenecen a ningún idioma terrestre. Las voces en el búnker abandonado. En 2004, un grupo de exploradores urbanos ingresó a un búnker militar abandonado en Siberia. Fue una transmisión en vivo que se cortó abruptamente a los 37 minutos. Antes del corte, se escucha una especie de zumbido metálico, seguido por voces que hablan en un idioma gutural. La cámara gira de forma violenta y muestra una figura humanoide de gran altura al fondo del pasillo. De los 4 exploradores, solo uno volvió. Anatoly Berezov. Fue hallado caminando descalzo por una carretera, con signos de hipotermia, deshidratación y trauma severo. Nunca volvió a hablar. Murió 2 años después en una institución psiquiátrica. Sus últimas palabras escritas en papel fueron: "La voz está dentro. Nunca se fue". Los restos del vídeo aún circulan en la dark web. Expertos en audio afirman que en el fondo se escucha una frecuencia que interfiere con las ondas cerebrales humanas. Algunos investigadores creen que el búnker fue un lugar de contacto oficial con entidades no humanas, durante la Guerra Fría, pero el gobierno ruso nunca ha reconocido su existencia. El hombre que volvió del año 2039. En 2017, un hombre apareció en el desierto de Nevada, caminando desnudo y desorientado. Afirmó llamarse Kyle Peterson y dijo ser parte de una operación militar experimental del año 2039. Según su declaración, fue enviado atrás en el tiempo por error, como parte de un contacto con entidades interdimensionales que no entendían del todo el tiempo humano. Kyle fue detenido por las autoridades y trasladado a una base militar. Dijo que los extraterrestres no eran viajeros espaciales, sino viajeros de conciencia, capaces de insertar su presencia en distintos puntos de la historia simultáneamente. También dijo que el tiempo, desde su perspectiva, era un error en nuestra percepción biológica. Lo más inquietante fue que sabía cosas que no podían explicarse: claves de acceso a sistemas restringidos, eventos políticos que ocurrieron meses después, y coordenadas de accidentes aéreos que aún no habían sucedido. Después de 6 meses de estudio, desapareció de su celda sin dejar rastro. Las cámaras solo registraron una falla de imagen por 8 segundos. Desde entonces, el nombre Kyle Peterson aparece en listas de vigilancia vinculadas a fenómenos inexplicables.